3, 2, 1, acción. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por otro día más de vida. Bendícenos, Padre. Gracias por que nos das este tiempo para estar aquí otra vez aprendiendo un poquito más de ti y sobre tu palabra. Ayúdanos a que más gente se quiera unir a aprender más de tu palabra, Padre. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Iba a venir un amigo, pero bueno, no me ha contestado ahorita, quedó el fin de semana de venir, le mandé mensajes, pero no me ha contestado. Bueno, estamos en el estudio del Evangelio de San Juan, ya vimos la introducción. Los versículos 1 al 18 del primer capítulo de Juan son la introducción al Evangelio. ¿Sí? Juan tiene su introducción y es el capítulo 1, versículos 1 al 18. Hoy solo vamos a ver 5 versículos, inclusive va a ser bastante para mí porque normalmente el versículo 1 lo hago en 2 clases. Entonces, pero como es una célula, vamos a hablar. Y los versículos 1 al 5 del capítulo 1 nos van a hablar de algo. ¿Se acuerdan el propósito, uno de los propósitos del Evangelio de Juan, cuál era? ¿Cuál era uno de los propósitos del Evangelio de Juan? Creer. ¿Creer qué? Jesús, ¿no? ¿Que Jesús qué? Ese es Dios. Así es, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Entonces, precisamente en los versículos 1 al 5 y luego más adelante en otros versículos, Juan va a exponer este punto, ¿no? La deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado. ¿Ok? Mira así. Y vamos a leer los versículos 1 al 5 de Juan capítulo 1, por favor, ¿quién los lee? Es versión de las Américas, no importa. No importa, no importa. Ya después oramos por arrepentimiento. No, es cierto. No, es una buena traducción también. Esa y la RB60 me gustan mucho. Son las únicas dos que yo diría. Del 1 al 5. Ahí va. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, tan solo nosotros aquí encontramos varios atributos que Juan le da al Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a encontrar eternidad, vamos a encontrar comunión con Dios, vamos a encontrar que el Verbo es Dios mismo, vamos a encontrar, ¿qué más encuentran ahorita que leyeron ahí ustedes? El Verbo es ¿qué? En el versículo 4, ¿qué dice? Creador, 4. el versículo, Vida. luz, vida, ¿verdad? Entonces, nosotros, Juan que dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, y aquí en su primera carta, y aquí nosotros en el Evangelio encontramos también que Jesús, el Verbo, es luz, ¿verdad? Entonces Juan está desde un inicio, desde que empieza el Evangelio, desde la primera frase, demuestra o hace la defensa, ¿verdad?, de que Jesús es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la primera frase que dice, en el principio era el Verbo. Desde ahí está sentando que el Verbo es Dios. ¿Por qué? Miren, en el principio el griego que utiliza ahí Juan es arche, que puede significar origen, ¿verdad? Regla, autoridad, o también puede significar gobernante, persona en autoridad. Ambas cosas en la escritura, en las diferentes epístolas, se le aplica a Cristo. En cualquiera de los dos significados que se le pueda poner, se le aplica a Cristo. Por ejemplo, busquemos Colosenses capítulo 1, versículo 16. La epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Es fácil encontrar Colosenses, está entre Mateo y Apocalipsis. No hay ningún problema. No, está después de Filipenses. Quiero ver Apocalipsis. Léelo. Ándale, ahora le llaman, léelo. Léelo. 1:16. ¿Hasta cuándo? El 16 nada más. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es Amén, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos, no querías y ya te ibas a ir derecho. Ahí nosotros vemos a Pablo, o sea, ya no solo Juan, Pablo también diciendo que Cristo, ¿verdad? Por medio de Él, que fueron creadas todas las cosas. Todo lo que hay, sea visible e invisible. ¿Qué quiere decir esto? Sea lo que vemos o lo que no vemos. Sean ángeles, sean arcángeles, serafines, querubines, seres espirituales. Y bueno, los demonios y Satanás pues son seres angelicales, nada más que caídos, ¿verdad? Entonces todo fue creado por Cristo Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado. Entonces nosotros vemos cómo la escritura se armoniza, ¿verdad? Inclusive el escritor de Hebreos, también en Hebreos capítulo 1, versículo 2, nosotros encontramos en la última parte esto mismo que le atribuye a Jesús, ¿verdad? La creación de todas las cosas y el sustento de todas las cosas, ¿sí? Entonces nosotros vemos firmemente que Cristo es, ¿verdad? Dios mismo, no solo porque Juan lo dice en su evangelio, sino Pablo, Pedro, el escritor de Hebreos, varios se muestran en el sencillo. Ahora, ojo, para un judío, y aquí es lo impresionante, para un judío no es tan fácil hacerle creer, porque ellos son ¿qué? ¿Los judíos qué son? Monoteístas, solo creen en un solo Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Juan está hablando, y Pedro está hablando, y Pablo está hablando, que Cristo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? Para un judío solo cree en un Dios. ¿Por qué? ¿Y nosotros en cuántos dioses creemos? Uno. Exacto, en un solo Dios, ¿pero en qué? Que es Jesús y el Espíritu Santo. Que es en tres personas. Un solo Dios, tres personas. Explícame eso, Edgar. Mira, antes de poder explicarte esto, mejor te explico el paradigma que dejó el matemático, que nadie lo ha descubierto hasta ahorita, porque explicar eso está más complicado. Hay cosas que nosotros debemos de aceptar por fe, porque la Escritura nos marca, ¿verdad? Ese detalle. Inclusive a veces los testigos es lo que dicen, bueno, explícame la Trinidad, o sea que, a ver, yo simplemente les digo, explícame la eternidad. No, pues la eternidad es algo que no tiene, no, pero explícamelo en base con algo, con hechos, con sustancia, no lo puedes explicar. ¿Por qué? Porque nosotros para explicar algo, nuestro proceso de explicación se tiene que basar en algo que vemos y que sea repetitivo. La eternidad no la podemos explicar, ¿verdad? Podemos decir, la eternidad es esto, ¿verdad? Y dar un concepto de la eternidad, pero explicarla, demostrarla, no se puede. Demostrar la Trinidad no la podemos, pero la creemos, ¿por qué? Porque lo dice la Escritura, ¿verdad? Creemos en un solo Dios. No es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, eso no, eso está mal dicho. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no son tres dioses, es un solo Dios, tres personas, ¿sí? Que parten en tres personas, las tres personas, obviamente diferente la una de la otra en el sentido de separación. No, porque a veces dicen Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Ese es un error, esos son los unicitarios, ¿verdad? Y ese es un grave error. Entonces nosotros encontramos aquí en Juan 1.1 cuando dice en el principio, el griego ahí que utiliza Juan es arche, repito, es arche, ¿verdad? ¿Qué está simbolizando esto? Está hablando de algo también en la Escritura. ¿De qué estará hablando ahí cuando dice Juan en el principio? ¿Qué se acuerdan? Algo que se les venga a la mente. Cuando creó el mundo. Cuando Génesis 1.1, ¿verdad? Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio. En el principio, así parte el Génesis y Juan 1.1 que dice en el principio. ¿Verdad? Entonces, ahí se está basando Juan. ¿Por qué se va a basar ahí Juan? Bueno, lo vamos a ver. Cuando inició todas las cosas, inclusive en Hebreos 11.3, nosotros ahí vamos, por favor leámoslo, Hebreos 11, Hebreos capítulo 11,
versículo 3, que también habla de ese inicio. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está, ¿verdad? Ese es el principio. ¿Cómo Dios formó el principio? ¿Cómo Dios hizo todo? De la nada, ¿verdad? De lo que ve, de lo que no se veía. Ahí inclusive, si nosotros nos fuéramos al hebreo, porque el hebreo sí se escribió en hebreo, ¿verdad? Si nosotros nos fuéramos al hebreo, ahí no se está refiriendo a algo que no se ve pero existe, sino se está refiriendo a algo que no ha existido, ¿verdad? Entonces Dios hizo todo este universo de lo que no existía, ¿sí? De la nada, ¿sí? Porque alguien podría argumentar, y algunos argumentan ahí, que había los átomos, ¿no? Y que Dios de los átomos los jaló y creó el universo. No, tendríamos una cuestión ahí tremenda, porque entonces le estaríamos diciendo que los átomos son eternos, ¿no? Y no es la cuestión aquí en la Escritura. Entonces, en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, como habla aquí Hebreos 11:3, dice en el principio que era el verbo. Y aquí viene algo impresionante, era. Ahí, el griego que está utilizando Juan es importantísimo, porque está en tiempo imperfecto, y además el griego que pone nos habla de una continuidad en acción en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que existiera el principio, el verbo ya existía y seguía existiendo desde tiempo atrás, ¿verdad? O sea, en una continuidad hacia el pasado, ¿sí? Entonces nos está hablando que antes de que iniciara el principio de todo, ya existía el verbo. Y si el verbo ya existía antes de que todo iniciara, ¿el verbo qué es? Dios. Eterno. Y es Dios, ¿verdad? ¿Por qué si el verbo eterno asumimos que es Dios? Inmediatamente. Porque es el omega y el alfa. Principio y fin. Principio y fin, bueno, sí. A ver, pero a ver otra respuesta. Bien, Dulce, pero a ver otra respuesta. A ver, Ángel. ¿Por qué al decir que el verbo es eterno automáticamente tenemos que decir que es Dios? Porque Dios es eterno. Porque Dios es eterno. Exacto, ¿verdad? Y porque es el único ser que posee eternidad. A ver, en el principio, ok. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? No sé qué día, pero no fueron al principio. Bueno, Ajá. pero fue después de Génesis 1:1. ¿Qué día? No sabemos, ¿verdad? La Biblia no nos los explica, pero fue después de Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen un principio, ¿verdad? Son seres no eternos, son seres, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? Inmortales, pero no eternos. El único que posee eternidad es Dios. Entonces Juan, cuando está diciendo en el principio, cuando todo estaba, cuando todo inició, cuando el tiempo, es más, ahí cuando nosotros decimos en el principio es cuando el tiempo empieza a existir. Antes no había tiempo. A Dios no le afecta el tiempo. Hagan de cuenta que aquí está el pasado, el presente y el futuro, y Dios está acá, viendo todo eso, porque a Dios no le afecta el tiempo. Por eso la Escritura dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Exactamente, ayer, hoy y siempre. Entonces a Dios no le afecta. Al que le afecta es a nosotros, ¿verdad? Obviamente. Entonces, en el principio era el verbo. Ahora, aquí es muy importante. Algunos dicen, es que, bueno, Juan, ¿verdad? A lo mejor se equivocó de verbo, no conocía el otro verbo, porque hay otro verbo que se puede meter ahí que cambiaría todas las cosas. Y es el verbo genomai, ¿verdad? Llegó a ser, que eso sí implicaría que el verbo tuvo un inicio, tuvo un principio. Pero ¿cómo nosotros podemos rebatir eso? Porque inclusive hay cristianos que lo dicen, y algunas sectas lo dicen, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 1, versículo 3. Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, Juan sí conocía el verbo genomai. ¿Por qué? Porque ahí lo está poniendo. Todas las cosas por Él fueron genomai. Y ahí está, o sea, tuvieron un inicio, empezaron a existir en un momento determinado. También lo encontramos en el versículo 10, 12 y 14. Entonces, y en varias partes del Evangelio de San Juan, Juan sí conocía ese verbo.
nosotros entonces vemos que Juan utilizó exactamente el verbo que necesitaba utilizar para hablar de la eternidad del verbo de Dios, ¿verdad? Para hablar de la eternidad de Cristo Jesús y dejar claro en la Escritura que el verbo no es un ser creado, que el verbo es eterno y por lo tanto que el verbo es Dios. Inclusive el mismo Señor Jesucristo, y Juan lo plasma en su Evangelio. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, y junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes del mundo existiera. Padre, ahora glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Antes de Génesis 1:1, ¿verdad? Antes. Entonces, nosotros ahí vemos al mismo Señor Jesucristo y otra vez Juan, vez tras vez en su Evangelio, dándonos esa corrección. Aquí quisiera hacer un paréntesis rápidamente porque hay algo. A ver, si la eternidad es la cualidad que solo Dios tiene y que no es transferible a sus criaturas, ¿por qué entonces la Escritura dice en Juan varias veces que si creemos en Cristo tenemos vida eterna? El que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Cómo puedo tener vida eterna si la vida eterna significaría que no hay un inicio ni hay un final? A ver, y esto se los pongo porque es vital entender esto. ¿Por qué la Escritura dice que al creer en Cristo yo tengo vida eterna? Pero ahí ya es espiritual, ¿no? Una vida una vida eterna ya espiritual con Él. Por ahí vas. O sea, pasamos de muerte a vida. Ajá, pero ahí tendremos un inicio. Sí, definitivamente. Pero ¿por qué sería vida eterna? Pues a lo mejor porque mora ya Dios en nosotros. Esa es la clave. Porque la vida de Dios entra en nosotros. Y Dios es vida y Dios es eterno. Por eso el que cree en Cristo tiene vida eterna. Cuando creemos en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? ¿Que pasamos a qué? ¿A quién entra en nosotros? El Espíritu Santo. Entra Dios. Entonces por eso tenemos vida eterna, porque Dios está en nosotros, ¿verdad? Esa es la clave, ¿sí? Si no, habláramos de vida inmortal, ¿no? Pero estamos hablando de vida eterna porque es la vida de Dios en nosotros. Por eso Pablo también lo define en Colosenses, ¿verdad? Cristo en nosotros, o sea, dentro de nosotros, la esperanza de gloria. ¿Amén? Amén. Entonces, vemos cómo Juan desde un inicio plasma esto. Ahora el verbo. ¿Qué palabra utiliza ahí en griego Juan para decir verbo? Utiliza logos. ¿Por qué utiliza esa palabra? Es muy importante, otra vez. Pudo haber utilizado otra. Pero decide utilizar logos. ¿Por qué? Porque logos en el tiempo de Juan, para los griegos, era algo muy significativo. Recordemos que el Evangelio de Juan era para todos, tanto para judíos, como para griegos, como para romanos, ¿verdad? Entonces, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, toma esta palabra logos. ¿Por qué? Porque los principales filósofos, la élite griega en ese entonces de pensamiento, de filosofía, le daban a esta palabra un significado que Sócrates inclusive dijo que el logos no lo puedes explorar, que es inexplorable, ¿verdad? Heráclito inclusive utiliza esta palabra en su teoría del ser, tomando al logos como la gran unidad de la realidad, ¿sí? Inclusive él ahí mismo en su teoría del ser entiende al logos como la inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir de los cambios que se producen en la guerra. Entonces, vemos cómo entonces los filósofos de ese tiempo le daban al logos una especie de dirección del universo, aquello que controla el universo, que dirige el universo, que armoniza el universo, ¿verdad? Y les repito, como dijo, creo que fue Sócrates,
que es imposible de definirlo completamente qué es el logos, ¿verdad? Entonces Juan, inspirado por el Espíritu Santo, toma esa palabra para que los griegos entiendan que les va a hablar de eso que inclusive ellos no pueden ni alcanzar a entender, ni su élite alcanza a definir grandemente, ¿verdad? Inclusive algunos filósofos griegos decían que el logos era el principio abstracto e impersonal de la razón y el orden del universo. ¿Sí? Entonces miren con Juan, agarra eso, así, eso es para ustedes, ¿es el logos? Pues miren, el logos es Cristo, ¿verdad? Aquel que controla todo el universo, aquel que está haciendo, que hace razón de ser todas las cosas, aquel, ¿verdad?, que está dando vida a todas las cosas y que le da inteligencia a este mundo, se hizo carne. A diferencia de los filósofos y de los que Juan les va a enseñar, el logos no es una fuerza impersonal, es una persona, ¿verdad? Y es lo que Juan va a decir en Juan 1:14, ¿verdad? ¿Qué dice? Y el verbo se hizo, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Juan está dirigiendo a los griegos a entender esta parte, ¿verdad? Para que ellos también crean quién es Jesús, ¿verdad? Que Jesús no solo es alguien que vino, un profeta más, no solo fue un erudito religioso más, sino que era el logos que ellos no podían definir, ¿verdad? Y que era el Hijo de Dios. Entonces, por eso Juan utiliza. Ahora, como logos en griego también significa la palabra activa, entonces Juan también le estaba hablando a los judíos como la palabra activa de Dios, ¿verdad? La expresión del poder y la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento, porque vemos entonces a la palabra dinámica actuando cada vez que Dios dijo, y dijo Dios, hágase la luz, ¿y qué pasó? Y fue hecha la luz, ¿verdad? Háganse los animales, y fueron los animales, ¿ya? Sepárense los ríos, y sepárense los ríos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos la ejecución de la voluntad de Dios a través de su palabra. Por ejemplo, vamos al Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí está, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Qué vimos en Colosenses? ¿Qué vimos en Hebreos? Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. ¿Quién hizo todas las cosas? Cristo. ¿Y aquí qué dice el Salmo? Por la palabra del Señor fueron hechas todas las cosas. Y ahí entonces Juan está diciendo a los judíos, esa palabra se hizo carne. Esa palabra que ustedes veían que Dios a través de ella se expresaba, se hizo carne. Se hizo carne. ¿Carne? O sea, se hizo como nosotros. Se hizo hombre. Lo voy a poner así para que entiendan más. Se hizo hombre, ¿verdad? El Dios se hizo hombre. Por eso el ángel que dijo, y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es qué? Dios con nosotros, ¿verdad? Dios habitando entre nosotros, ¿sí? Inclusive la palabra va más enfocada al tabernáculo, ¿verdad? Dios tabernaculizó con nosotros, ¿verdad? Dios montó su tabernáculo aquí. Entonces la chequina del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estaba en Cristo totalmente. Él es la chequina de Dios. Entonces Juan, al estar utilizando esta palabra, está diciéndoles esa palabra activa. Esa palabra del Antiguo Testamento que ustedes están viendo que se expresaba y todo eso, esa palabra es Dios mismo. Se hizo carne. Juan, por eso el Señor Jesús declara en Juan 14:9, por favor. Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dice tú, muéstranos al Padre. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre.
Jesús es la palabra activa de Dios, ¿verdad? Todo lo que nosotros queramos conocer del Padre está en Jesús. Todo. Todo. Por eso en Hebreos también, otra vez vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, y aquí va a venir algo importante. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad? Dios nos ha hablado por el Hijo. Ojo, aquí hay un sentido de traducción que no es una mala traducción, pero implica más. El Él no existe en griego, en el hebreo. Entonces, la realidad nos está diciendo que Dios nos ha hablado por Hijo. O también se podría traducir en Hijo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios habló todo lo que tenía que hablarnos en la encarnación de Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús. O sea, Cristo es la revelación máxima de Dios, ¿verdad? Por eso, después de Cristo, Dios ya no tiene más nada que hablar. Dios ya no tiene más nada que hablar. En Cristo está toda la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. O cuando tú tienes pensamientos en tu mente y razonamientos, si quieres transmitírselos a otra persona, tienes que hablar la palabra. Le puedes hacer señas, ¿verdad? Pero no te va a entender. Vemos ese juego, ¿verdad? Que a veces no te dejan hablar y que es que tienes que... ¡Ah, el cuadro! ¿Verdad? O el caso nos va a pasar el caso, y perdón por decirlo ahorita, ¿no? El caso de Gangosito, ¿no? Que llega un Gangosito a una ferretería y quiere pedir algo, ¿no? Y llega y dice, ¿qué dice? ¿No? Dice, va, traigan al otro Gangosito, ¿sabes? Traen al otro Gangosito. Oye, ¿qué era lo que quería? Y los otros nunca entendieron. ¿Por qué? Porque no podían expresarse como ellos para entenderlo. Pero aquí la palabra de Dios se expresa tal cual nosotros. Cuando tú quieres dar a entender algo, tú tienes que expresar la palabra en un lenguaje que la otra persona, ¿verdad?, lo entienda. Y Dios, por eso envió a su Hijo, para que se hiciera igual a nosotros. Y entonces pudiéramos entender el ser de Dios a través de Cristo Jesús. Tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera, porque Él se hizo hombre para hablarnos como hombre. Para hablarnos en nuestro propio sentir, en nuestros propios afectos, en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias palabras, en nuestro propio idioma, ¿verdad? Esa es la maravilla. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿verdad? En Proverbios, por ejemplo, capítulo 8, versículos 22 al 31, que son varios versículos, se los dejo de tarea para que lo lean, pero ahí habla también la sabiduría, ¿verdad? Que dice, yo estaba con Dios cuando estaba creando todas las cosas. Y habla la sabiduría como un ser aparte de Dios, ¿verdad? Y ahí nosotros también vemos la manifestación de ese logos, ¿verdad? De ese logos de Dios, como en sabiduría, ¿sí? Jesús dijo, al Padre nadie le ha visto. Entonces, si al Padre nadie le ha visto, ¿quién se aparecía en el Antiguo Testamento? ¿A quién vio Isaías sentado sobre un trono alto y sublime, que sus faldas llenaban el templo y que los ángeles decían, santo, 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 los serafines, perdón? A Cristo. A Cristo. Porque el Padre siempre se ha revelado a través del Hijo, desde el Antiguo. Y en su expresión máxima para hablarnos en nuestra misma forma, Cristo, ¿verdad? El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne, ¿sí?
y habitó entre nosotros. Ahora, dice, y el verbo era con Dios. Aquí en el griego tiene una profundidad más grande que nuestra simple expresión en español. Porque aquí simboliza la comunión entre dos personas con un diálogo inteligente entre ambas. Entonces, cuando Juan está poniendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, el Logos era con Dios, está hablando que el Logos, aparte de que ha existido toda la eternidad con Dios, está en una comunión y en un discurso, en un intercambio inteligente, interactivo entre las dos personas. Entonces está haciendo dos personas ahí, ¿verdad? Está hablando de dos personas, ¿ok? Por eso es que nosotros creemos la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Porque, repito, es un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Un solo Dios en tres personas. Y entonces Juan remata con la frase, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios, y vuelve a utilizar él, ¿verdad? Desde la eternidad el verbo ha sido Dios, ¿sí? O sea, no solo está en comunión con Dios, no solo tiene eternidad. Si Juan quiere dejar todavía más claro, o sea, a ver, si te cabe alguna duda, Juan, el Logos es Dios. Juan lo deja muy claro, porque recuerden que está luchando ¿contra quién? ¿Contra quién está luchando? ¿Se acuerdan la herejía que había por la cual Juan escribió? Las iglesias de Asia le pidieron que escribiera por el gnosticismo, ¿okay? Donde decían que Jesús solo era una emanación de lo que es Dios, ¿verdad? Entonces Juan con estas tres frases destruye el gnosticismo. Lo hace pedazos, lo hace cachos, ¿sí? Porque Juan dice, no es una emanación, es una persona que tiene una comunión, que tiene eternidad, que tiene una comunión con el Dios vivo y verdadero y que es Dios. ¿Sí? Con esas tres frases, Juan, ¿verdad?, destruye todo eso. Ahora, algunos por ahí, ¿verdad?, han atribuido a Jesús que, bueno, Jesús poseía algunas cuestiones divinas, o inclusive algunos aún peor han traducido en la Escritura, y el verbo era un Dios, ¿verdad? Era un Dios. Porque ellos ahí se inventan de repente una interpretación de sintaxis griega que no sé de dónde la sacan, pero bueno, que interpretando mal o definiendo mal el sujeto de la expresión. Ellos toman como el sujeto de la expresión a Dios, ¿verdad? Y no es Dios el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El verbo. Al tomar ellos como el sujeto a Dios, pues sí, entra una contrariedad ahí en la sintaxis. Pero nosotros al analizar profundamente, y los eruditos en griego, los griegos que utilizó Juan para definir esta frase, y el verbo era Dios, era la única forma que había en el griego para denotar que el verbo era Dios. Si Juan hubiera querido definir que el verbo no era Dios, había otra expresión. Por ejemplo, en lugar de poner teos, que es la palabra en griego para definir a Dios, hubiera puesto teios. Y con eso sí, con eso quedaría que el verbo era un Dios. Con esa variación, por ejemplo, esa variación nosotros la encontramos en el apóstol Pedro, y quiero que vayamos ahí, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la Concupiscencia. Ok, ahí Juan, para que llegases a ser parte de la naturaleza divina, ahí Pedro utiliza teios. ¿Por qué utiliza teios? Porque quiere dejar en claro, Juan, que nosotros no pasamos a ser dioses, Dios, cuando recibimos esto, ¿verdad? No pasamos a
seres omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, sino que parte de la naturaleza de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Pero dejamos de ser, pero seguimos siendo mortales, seguimos siendo con una carne débil, seguimos teniendo muchas cosas, y Pedro por eso utiliza, y vean ahí cómo Pedro sí está utilizando eso. Pudo haber utilizado teos, pero eso afirmaría la doctrina de Cash Luna de que somos Jehová Juniors, ¿verdad? Jehová Juniors. ¿Sí? Entonces, vemos cómo los apóstoles sí sabían, inspirados por el Espíritu Santo, en definir las palabras y tomar las palabras exactas, para no dejar duda de que el Verbo es Dios, ¿verdad? Y que nosotros solo pasamos a ser parte de la divinidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Pero Pedro nos quiere dejar claro que no somos dioses, ¿verdad? Que no somos. Por eso utiliza la palabra Theos, ¿sí? ¿Quién es el que quiere hacernos engañar de que somos dioses? Satanás, ¿verdad? ¿Dónde? Desde Génesis. Desde Génesis, en la tentación, ¿verdad? Dios sabe que el día vas a ser igual a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la parte. Entonces, claramente vemos la inspiración de la Escritura donde ni Pedro, ni Juan, ni Pablo se contradicen, ¿verdad? Sino en cambio se complementan perfectamente. Y ahí vemos la inspiración de la palabra de Dios. Decía el doctor John MacArthur, o sea, una vista de que la palabra de Dios es inspirada es que fue escrita por más de 40 autores y ninguno de ellos se contradice. Todos se complementan el uno al otro, ¿sí? Tú pon a 40 autores, no pongas a 40, pon a 10 autores a escribir sobre un mismo tema, sobre una misma investigación, y van a chocar en algunos puntos, van a diferir en varias cosas. Y nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que ninguno choca. Y no vivieron en la misma época. Exacto, no lo tenía apuntado, pero tiene bueno. Y no vivieron en la misma época, y vivieron en culturas diferentes, ¿verdad? Y sin embargo, no chocan ni uno. Cualquier ciencia tarde o temprano, no era así, mira, era azar. Exacto. Y eso tiene miles de años y ha seguido igual. Igual. Entonces, ahí nosotros vemos la inspiración de la Escritura, que el pasar de los años, la palabra sigue siendo la misma. La palabra de Dios no cambia, no varía, porque fue soplada por el Dios inmutable, el Dios que no varía, que no cambia, ¿verdad? Entonces nosotros vemos ahí la forma en la que Juan utiliza la sintaxis. Les repito, era la única manera de decir que el Verbo realmente era Dios. No había otra, ¿verdad? No había más. Y luego de poner esta frase, Juan recalca en los versículos 2 y 3 que vuelve a decir, ¿verdad?, que el Verbo estaba en una comunión con Dios, ¿verdad?, y que todas las cosas fueron creadas por el Verbo. Por el Verbo. ¿Qué quiere decir esto? ¿El Padre no actuó? Sí, pero el Padre, definámoslo así, aunque a nuestra mente finita no lo alcanzamos a entender totalmente, ¿verdad? Pero definámoslo así: el Padre es el que piensa, y para expresar es la palabra, ¿verdad? Y quien lleva a cabo que se haga realidad lo que la palabra está diciendo, ¿quién es? Jesús. El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es el poder de Dios para llevar las cosas a cabo. Entonces, nosotros vemos ahí en la utilización, ¿verdad?, de Dios, cómo Dios actúa de esa manera. Y Dios adicional, Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen los mismos atributos, poseen todos los mismos atributos, en la misma cantidad, en el mismo todo, pero nosotros vemos algo en la Trinidad. Cada uno tiene su funcionalidad, ¿verdad? Y cada uno respeta su funcionalidad. Y en funcionalidad el Padre es mayor, el Hijo, ¿verdad?, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿por quién fue enviado? Por el Padre y el Hijo, ¿verdad? Por ambos. Entonces nosotros vemos esa parte en funcionalidad, ¿sí? Por eso, y quisiera hacer aquí un breve, porque quiero atacar un poco el feminismo moderno que hay ahorita, no el feminismo pasado, sino el feminismo moderno, en el sentido de
La mujer no es inferior al hombre, la mujer es igual al hombre, pero Dios le ha dado una funcionalidad diferente a la del hombre, ¿sí? Esa es la realidad. No es que sea menor, es funciones que Dios ha atribuido. Tanto para Dios el hombre y la mujer son iguales, ¿verdad? No somos más ni menos delante de Dios, ¿ok? Pero en funcionalidad, así como el Padre en funcionalidad lleva la preeminencia, no es porque Jesús sea menos Dios que el Padre, no, en funcionalidad, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos esta parte. Y luego, ya luego entramos a los versículos, que estos versículos me causaron algo especial, porque dice el versículo 4 y 5, ¿verdad? Que las tinieblas no prevalecieron contra esta luz, ¿verdad? La luz que es Cristo, que es el Logos, que es el Verbo, que vino a este mundo lleno de tinieblas. Porque este mundo está lleno de tinieblas por el pecado, ¿verdad? Por Satanás, que es el que está reinando sobre este mundo, ¿verdad? Pero Jesús vino. Pero hay algo importante que dice ahí: las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero, a ver, ¿cómo es que las tinieblas no prevalecieron contra ella? Si no vimos un cambio radical al venir a Cristo. En cambio, Cristo murió, fue azotado, fue maltratado, fue desfigurado, murió en la cruz. Sí, resucitó, pero se fue y este mundo sigue en caos. ¿Por qué la palabra de Dios dice que las tinieblas no prevalecieron contra esa luz? Si pareciera que fue todo lo contrario. Y recalco, pareciera, porque no fue así. Entonces, ¿por qué la Escritura dice que no prevalecieron las tinieblas contra ella? Pues hay muchas cosas que no vemos, ¿no? Pero si Dios no pusiera su mano y detendría el mal, ¿no? Este mundo estaría mucho peor. Ok, las preguntas que hago es para hacernos razonar, yo me las hago y nos hacemos razonar. ¿Por qué? Jesús, ¿con qué misión vino? Salvar a su pueblo. Pero ¿cuál era su meta? Morir en la cruz. Morir en la cruz. ¿Quién quería evitar eso? Las tinieblas. ¿Quién quería evitar a toda costa que no fuera la cruz? Satanás. ¿Verdad? Lo tentó en el desierto, pero también se habla a lo mejor de una tentación en Getsemaní, ¿verdad? Donde Jesús sudó hasta grandes gotas de sangre y dijo: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad. Aunque sabemos que ahí estaba hablando de la ira de Dios, pero al final eso tenía que experimentarlo Jesús. Y Satanás, vez tras vez, ¿verdad? Trató de contener esa luz. Trató de matarlo antes de tiempo, con Herodes, cuando mató a los niños, ¿verdad? Trató de eliminarlo antes de tiempo, trató de quitarle el camino, ¿verdad? Para que no llegara a la cruz. Trató de utilizar a Pedro para llevarlo fuera de la cruz. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo: Señor, que no te acontezca esto, mejor vámonos por acá, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate de delante de mí, Satanás. Entonces vemos a las tinieblas cómo constantemente quisieron prevalecer en el sentido de que Cristo no llevara a cabo su cometido. Él nació con una misión: morir en la cruz. Es el pesebre, por ahí creo que fue su misión que decía: el pesebre, hay un niño que nació con una misión, la cruz. No tenía otra misión, la cruz. No vino para cambiar este mundo, Él no vino para cambiar este mundo. Él no vino para transformar a este mundo, Él vino para morir en la cruz de Calvario. Él vino para eso. Por eso dice la Escritura que las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Porque se llevó a cabo el cometido, se llevó a cabo la voluntad de Dios y no pudo Satanás cambiarla. ¿Sí? No pudieron. Satanás utilizó de todo a líderes religiosos, al pueblo judío, a los romanos, a sus demonios. ¿Se acuerdan hasta cuando Jesús murió y lo meten en la tumba? ¿Y qué hacen? Los líderes piden y mandan una guardia de romanos y sellan con el sello romano para que la guardia
y nadie se lo robara y todo eso, tratando de evitar en medios locos de que no se llevara a cabo tampoco la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero vemos una vez más, no pudieron prevalecer contra ella. La luz triunfó, el cometido de la luz, la voluntad de Dios, en este caso, ¿verdad?, prevaleció contra las tinieblas y siempre va a prevalecer contra las tinieblas. Así como la luz, cuando tú entras a un cuarto oscuro y enciendes el switch, ¿verdad?, ¿qué hacen las tinieblas? Desaparecen. Así lo mismo, la voluntad de Dios siempre se hará, siempre se cumplirá, ¿verdad? Qué bonito es enseñar esto, qué difícil a veces es aceptarlo, vivirlo, ¿verdad? Porque a veces esa luz no es lo que nosotros queremos. O sea, a veces nosotros queremos que todo vaya bonito, que todo vaya bien, y a veces esa no es la voluntad de Dios. Ahí tenemos a Pablo encerrado varias veces, azotado varias veces, a Pedro azotado, a Juan azotado, a cristianos martirizados, y eso no era la voluntad de Dios. Sí, eso era la voluntad de Dios, eso era la luz. Pero ahora esa luz ahora está plasmada en la iglesia, ¿verdad? Y como Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo mismo que está diciendo, ¿verdad? Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Lo mismo se cumple hoy en la iglesia, pero vemos a la iglesia perseguida, vemos a la iglesia martirizada, vemos a la iglesia todo, pero la iglesia tiene un fin y un propósito, y se va a cumplir porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, no prevalecieron contra ella. Por eso también el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí vemos otra vez la lucha de la luz con las tinieblas. Hoy en día la iglesia es la luz, ¿verdad? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo hoy. Satanás ha intentado que las tinieblas prevalezcan sobre la iglesia del Cristo, al igual que con Cristo intentó que prevaleciera, pero no ha podido, ¿verdad? Sin embargo, Satanás está activamente tratándolo de hacer. Nosotros vemos, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 4 y 1, cómo constantemente Satanás y sus demonios están tratando de infiltrar a la iglesia las tinieblas, es decir, la falsa doctrina, ¿verdad? La falsa doctrina, porque entrando la falsa doctrina en la iglesia, ¿qué sucede? Entran las tinieblas. La principal actividad de Satanás no es un antro, no es un prostíbulo, no es el crimen organizado, no es todo lo que está pasando. La principal actividad que Satanás tiene es tratar de que las tinieblas entren en una iglesia. ¿Cómo? Por medio de falsas doctrinas, que vienen totalmente inspiradas del infierno, de él mismo, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Mas sin embargo, nosotros tenemos una esperanza, una promesa de Dios, y si la iglesia toma esto, va a ser luz. Y quiero cerrar con esto el estudio, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28. Versículos 18 al 20. Sé que cuando lo lean Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo puedo hacer para que la luz prevalezca en la iglesia, prevalezca en nosotros, en nuestras vidas? Tomando esto. Toda potestad, todo poder y autoridad le ha sido dada a Cristo Jesús. Y Él nos está diciendo, aquí yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Yo que he vencido al mundo, que lo he derrotado, ¿verdad? Estoy con ustedes. Y por lo tanto, ustedes también lo van a derrotar. Por eso dice el apóstol Juan en su primera carta. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Verdad? Nuestra fe. Cuando nuestra fe es verdadera, cuando nuestra fe está solventada en esas promesas del Señor Jesús, entonces nuestra fe es luz, ¿verdad? Que disipa las tinieblas y hace que el propósito de las tinieblas no se cumpla y que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso, amados hermanos, agradezcamos a Dios esta parte. Las tinieblas nunca pueden prevalecer si estamos en la luz de Cristo Jesús. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, siempre se cumplirá la voluntad del Señor. Amén. ¿Dudas, preguntas? No, pues que en un pedacito tan pequeño, ¿no? Las tinieblas, todo lo que te pueden decir, ¿no? Las tinieblas, la luz de Dios, que efectivamente su doctrina, que su doctrina, vivirla, y pues triste, pero ahorita no es tan importante la doctrina, Así es. no es tan importante cómo vivas, ¿no? Es más importante no juzgues, es más importante pues no sé, ideas, pensamientos, ideologías, ¿no? Que cuánta gente ahorita no anda diciendo que ya caducaron muchas cosas de la Biblia, ¿no? Es que eso ya no aplica hoy. Es que eso y muchas cosas, no nada más en 2 o 3, muchas cosas. Cuando sabemos que me da mucha pena, pero todo sigue vigente. Así es. Todo sigue vigente. Así es. Y tenemos que cuidar la manera en que vivimos, el estudio de una sana doctrina. Sana doctrina. Lo importante que es. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si volteas tantito y estudias esto y ves hacia la calle, te das cuenta de lo que se está viviendo, ¿no? Sí. Más los que tienen hijos, que van en grados, ¿no? Ya de secundaria, bachillerato. Cuidado, porque luego andan llorando. Sí. De acuerdo. Sí. Hoy en día, más que nunca, la verdad de la palabra está siendo atacada duramente. Atacada y cómo, de la manera más sutil, con la música. Amén. Con la música. La bailamos y la disfrutamos.